¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte del video. El día de hoy vamos a explicar lo que nos quedó pendiente, que es esta particularidad con la propiedad de distributividad. Además, ahondaremos en la explicación de los distintos números que existen. Entonces, espero y lo disfruten mucho y bienvenidos nuevamente a una clase más. Ok, chicos, bueno, pues vamos a demostrar lo que es la distributividad. Y verán, aquí se vuelve algo muy interesante porque en la distributividad tenemos mezclados ambos elementos, ambas operaciones, correctamente dicho. La suma y el producto. Y vean lo que pasa. Creo que se puede entender mucho de las características de esta propiedad por el mismo nombre, distributividad, distribuir, ¿no? ¿Y qué voy a distribuir? Pues vean, si yo tengo un elemento A, ojo, que se está multiplicando, ¿no? Y aquí pongo mi símbolo de asociatividad, de una suma de dos números que es B más C, entonces A se va a distribuir entre todos los elementos que están dentro de mi paréntesis, de manera que me queda A por B más A por C, ¿no? Y es un aspecto interesantísimo, porque nosotros podemos escalar esta propiedad de la manera en la que nosotros queramos. Es decir, no incluso lo podemos restringir a únicamente 3 elementos, sino también a 4. Vean qué va a pasar. Por ejemplo, si yo tengo A más B por, vean que aquí se están multiplicando, C más D, entonces esta propiedad me va a permitir hacer lo siguiente. Primero tengo el elemento A que se va a distribuir con todos los elementos de este paréntesis, de manera que me queda A por C más D, paréntesis, C más D, más, ahora ¿qué elemento me falta? Pues me falta el elemento B, más B que también se va a distribuir con el mismo paréntesis C más D. Y luego puedo volverlo a distribuir, ¿no? A con C me queda AC, más A con D, ajá, y aquí más B con C, y luego B con D, ¿no? Entonces, quiero que vean cómo el hecho de tener la propiedad distributiva me da la opción de multiplicar algo que si son ya de cursos más avanzados, por ejemplo de prepa o de secundaria, se darán cuenta que esto es multiplicación de binomios, ¿no? Entonces, no es otra cosa más que la utilización de esta propiedad de los números, ¿ok? Ahora bien, hay otro aspecto interesante en la distributividad, y es que también podemos generar un proceso inverso, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si yo únicamente tuviese A por B más A por C, ¿no? Y quisiera llevarlo a su primera forma? Entonces lo que yo tendría que analizar es que hay antes del más y después del más, ¿no? Y me daría cuenta que hay un elemento que se repite. ¿Quién es? Pues es el A. Entonces yo puedo dejar a ese elemento afuera y únicamente dejar adentro a los que eran diferentes. ¿Y quién era? Pues B y C. Pues eso es lo que comúnmente llamamos como factorización. Entonces vean la importancia de la propiedad distributiva, ¿no? La propiedad de distributividad. Porque en sí misma me está revelando la existencia de esta operación tan interesante y tan funcional en el álgebra como lo va a ser la factorización. Ahora, habiendo, digamos, mostrado algunas propiedades de los números, pues uno se preguntaría, sí, pero ¿sobre qué números se aplican? Y a muchos les parecería una pregunta a lo mejor ingenua, pero es muy interesante en sí misma, porque resulta que no solo tenemos un tipo de números, sino tenemos distintos tipos de números. Y en principio todas las propiedades que he mostrado se cumplen hacia un tipo específico de números que le llamamos los números reales. Pero para llegar a los números reales hay que conocer a los números que les precedieron y qué características tienen. En primera instancia tenemos a los maravillosos números naturales. Y uno entiende demasiado a los números naturales como los primeros números que tuvieron que haber surgido derivados de la necesidad de contar, ¿no? Cuando tú cuentas algo, pues generalmente numeras del 1 al 2, al 3, al 4, al 5 y vamos aumentando progresivamente hasta infinito.
Y aquí vale la pena recalcar que infinito no es un número, es la tendencia de algo a crecer demasiado, no sabemos cuánto y por ello lo denotamos con este símbolo. Ajá, así que queda estrictamente prohibido decir barbaridades como infinito menos infinito igual a cero. No tiene ningún sentido algo así, dado que infinito no es un número. ¿Ok? Ahora, dependiendo qué libros pudiesen consultar o quién lo explique, hay quienes toman al cero como un elemento de los números naturales. Hay quienes definitivamente no lo hacen. En mi caso, yo sí lo tomo, considero al cero un aparato circunstancial y creo que definitivamente el hecho de tener la noción de cero puede ser importantísima, sobre todo cuando estás contando, ¿no? Entonces, dentro de mi perspectiva, el cero encaja perfectamente con estas características. Muy bien, y estos son los más sencillitos, seguramente fueron los que aprendiste durante el kinder, pero, y a lo mejor mitad de la primaria, pero después nos presentaron a los siguientes. Intrínsecamente también los conocemos muy bien, los enteros. Por cierto, antes de que se me pase, cada uno de ellos va teniendo simbologías muy particulares. Por ejemplo, los naturales es una n de esta manera, ¿no? Y los enteros son una z. Ahora, los enteros tienen una cosa curiosa, porque los enteros pueden ser positivos y pueden ser negativos. De hecho, estrictamente cumplen los dos extremos. ¿Qué es un entero? Pues es algo cuyo divisor en este momento no sea nada de tipo decimal, ¿no? Por ejemplo, 4 entre 2 nos va a dar 2 y eso en principio podría catalogarse como un entero. Pero más allá de eso, creo que los enteros se entienden muy bien cuando comprendemos la recta real. Sobre todo considerando únicamente, ojo, aquellos cuyas divisiones únicamente que no me den decimales. Eso es circunstancial, que no me den ningún decimal. Entonces, aquí, ¿quién podemos tener? Al 1, al 2, al 3, al 4. Y de este lado podemos tener al menos 1, al menos 2, al menos 3, así, ¿no? Hasta, si siguiéramos avanzando, vamos a llegar hasta infinito. Y aquí vamos a llegar hasta menos infinito. Y nuevamente, entendiendo que menos infinito e infinito no son números, menos infinito en este caso es la tendencia a decrecer demasiado, mientras que infinito es la tendencia a crecer demasiado, ¿no? Entonces, estos números son un artífice muy importante y quienes sean observadores habrán dado cuenta que, por ejemplo, los números naturales caben aquí, ¿no? O sea, del 0 hacia adelante son los números naturales. Estos son los naturales. Entonces uno se podría dar cuenta que este número, este conjunto de números a los que les llamamos enteros, es un conjunto incluso más grande que este conjunto. Eso es interesantísimo, ¿no? Porque en principio son conjuntos infinitos. Y aún así nos podemos dar cuenta que este conjunto es más grande que este. Cabe destacar que hay dentro de la matemática demostraciones formales muy interesantes para quien las quiera ver. En este caso, en este video no vamos a andar en esas demostraciones porque podría volverse un tanto complejo y más rudo, ¿no? Para aquellos que lo están viendo. Muy bien, entonces estos tienen propiedades muy particulares, ¿no? Vamos, de aquí sale el concepto de sumar negativos que vimos la clase pasada, ¿no? Así que, bueno, se los dejo ahí. Luego vamos con los racionales, y los racionales son todos los números de la forma P entre Q, tal que P y Q, cada vez que ponga este simbolito es un I, tal que P y Q son enteros. Ojo con eso, o sea, yo puedo poner un P y Q y esos elementos que estén aquí tienen que estar en este conjunto que puse aquí atrás. O sea, deben de ser o 1, 2, 3 o 4, ¿verdad? O menos 1, menos 2, menos 3, así. Puede ser cualquiera de estos que esté aquí. Ajá. Pero ojo, con una restricción. Q siempre debe ser distinto de 0. Jamás puedo poner un 0 abajo y eso me lo enseñaron mucho tiempo, ¿no? No tiene sentido. Simplemente dividir entre 0, no hay algo ahí. Hay personas que dicen que eso es infinito, dado que no hay algo que pudiésemos entender. Y a lo mejor esa cuestión de que sea infinito se va a analizar muy bien hasta que vean funciones y verán por qué insisten en que eso es infinito. Luego de ahí, uno podría decir, bueno, pues ya tengo prácticamente todos los números.
pero hay una curiosidad, ¿no? Siempre que tú tienes una fracción, tienes la posibilidad de expresar esa fracción como decimal. Y entonces en los decimales tenemos particularidades. Por ejemplo, si tú tienes 1 entre 2, esto va a dar, por ejemplo, 0.5, ¿no? Pero ahí se acaba, no hay ningún problema. Y sin embargo, si tú tienes un tercio, te va a dar 0.333. Y para no extendernos, porque esto no va a tener fin, le ponemos este simbolito de una barrita. Así que, dado un número racional, tenemos de dos opciones una vez que se convierten a decimales. O bien un decimal exacto, o sea que va a tener fin, ¿no? U otro cuyos decimales jamás se acaban, ¿no? Uno podría decir que en principio los decimales que tiene un tercio son infinitos. Y aunque esa afirmación es cierta, también podemos encontrar una cosa: se repiten. Hay un patrón de repetición. Por ejemplo, si yo tuviese un número decimal, punto 125, 125, 125, sí que podría encontrar un número que me dé eso. Ajá. Y aunque en definitiva podría decir que son infinitos decimales, vemos que se repite el patrón cada 3 números. Entonces, pues es una forma de identificar que tenemos números racionales. Cuando hay decimales finitos o decimales infinitos periódicos, es decir, que se repiten. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con números como pi? O raíz de 2, raíz de 3. O por ejemplo, el número e. Si son muy observadores y lo meten en una calculadora, se darán cuenta que sus decimales son enormes. Que pi tiene una gran cantidad de dígitos y que el 3.1416 que nos han dicho no es más que un redondeo de un número aún más grande. Pero hay una cosa curiosa cuando uno analiza sus decimales. Son infinitos. ¿Y qué creen? No son periódicos, es decir, no se repiten. Así que este tipo de números no encaja con la descripción de racionales, que por cierto se ponen con la letra Q. Así que a estos, dado que en principio se pueden expresar como decimales y se parecen a los racionales, como no encajan ahí, pues les llamamos irracionales. Ajá. Y los irracionales es una letra I, ajá, y pues tienen esta característica. Se darán cuenta que va enfocado demasiado con radicales y con la construcción de esos números pi y e, que en algún momento explicaremos de una forma muy detallada y que es interesante cómo se llega a su deducción. Y ahora bien, por último, tenemos a la gran estrella del asunto, y es los números reales. Y básicamente uno puede decir que los números reales es el conjunto de todos estos números que estamos viendo. Y creo que para eso habrá que ver un dibujito muy particular. Verán, uno puede poner en términos reales al conjunto de los reales de esta manera, ¿no? Los reales, por cierto, se colocan así, ¿no? Con una R. Entonces, supongamos que todo este es tu conjunto de los números reales. Pues resulta que los números naturales que vimos en un inicio no es otra cosa más que un conjunto por aquí, ¿no? Ahí están los naturales en la vastedad del infinito, ¿no? Y nos dimos cuenta que los naturales están dentro de los enteros, así que nosotros podemos rodear a todos estos de los enteros. Y no hay ningún problema, es como una muñequita rusa, ¿no? Hay una chiquita, luego viene otro más grande y luego otro, como las capas de una cebolla. Y luego, si fuimos observadores también, nos dimos cuenta que el hecho de que yo tenga algo P entre Q me da muchas posibilidades. De hecho, puedo decir que esos números son tan grandes y a la vez tan pequeños que caben, por ejemplo, en este segmento, ¿no? Dame un número cualquiera entre 0 y 1, que sea P entre Q, por ejemplo, un medio, y yo te voy a dar otro que está en medio, ¿no? El 1/4. Y otro más pequeño, o sea, si tú me das un 16avo, yo te doy un 32avo y luego un 64avo, y podemos seguir aumentando y nunca vamos a terminar. Entonces, aquí dentro también hay otro tipo de números que se comportan de esta manera y que son infinitos. Y de hecho, son más grandes que los enteros. Ajá. Y estos son los racionales, ¿no? Luego de aquí vimos que hay otros números como que no encajan, ¿no? Que son estos, los irracionales, que ya puse aquí. Y esos se suelen representar como un conjunto aparte. Pero ojo, aunque son aparte, siguen estando dentro del conjunto de los números reales, ¿no? Entonces a eso les llamamos los imaginarios.
Cabe destacar que hay otro conjunto aún más grande que son los números complejos, cuya base principalmente se encuentra en el tipo de situaciones en donde lo que está dentro de la raíz es negativo, pero eso igual será parte de otro video. Y quiero que se den cuenta que aquí tenemos un ejemplo muy curioso, ¿no? Tenemos conjuntos numéricos que en sí mismos son infinitos y parece haber una situación en la que tenemos infinitos más grandes que otros infinitos, y así de loco, infinitos más grandes que otros infinitos. Cada uno de estos va a tener sus propias propiedades, los vamos a ver en el siguiente video, no sin antes contarles una historia. La persona que verdaderamente vino a reenaltecer esta parte de las matemáticas, la naturaleza de los conjuntos numéricos, y que aparte no solo nos logró entender, sino creó una matemática que pudiese demostrar la existencia de estos infinitos más grandes que otros infinitos, y nos mostró cómo entenderlos, cómo dominarlos y cómo trabajar con ellos. Fue un matemático alemán de nombre Georg Cantor, y Cantor verdaderamente revolucionó la matemática con ese tipo de pensamiento. Y se suele contar una historia muy interesante que se llama el Hotel Infinito, y yo se las dejo de tarea y les doy la siguiente sesión, les doy la respuesta a este problemita. Imagínense que ustedes construyen un hotel infinito, tan infinito como los números reales, ¿no? Está súper padre, ¿no? Porque tienes infinitas habitaciones. Y de repente tú eres el dueño de ese hotel, te va muy bien, tienes infinitas habitaciones, y bajas al lobby del hotel, llegas con el recepcionista, le preguntas que cómo va el día de hoy, y el recepcionista, muy emocionado, te dice que por primera vez en mucho tiempo el Hotel Infinito está lleno, es decir, hay infinitas personas dentro del Hotel Infinito, ¿no? Y ahora, ante la situación atónita de tú que eres el dueño y el recepcionista, entra una persona al lobby del hotel y te solicita una habitación. ¿Cómo la harías? Es el Hotel Infinito, hay infinitas habitaciones, pero ya tiene infinitos huéspedes y te están solicitando una habitación. ¿Habrá o no posibilidad de albergar a una persona más? Pues chicos, espero se la hayan pasado muy bien. Nos vemos la siguiente clase. Piénsenle mucho a este problema, lo vamos a explicar. Vamos a ver qué cosas interesantes salen de la explicación del Hotel Infinito, y ojalá y puedan buscar e indagar acerca de la vida de Cantor. A lo mejor en algún momento hago un video de Cantor específicamente, es una persona magnífica, increíble. Y pues aquí tienen otra manera de ver los números, y efectivamente hay distintos tipos de números. Y ojo, para todos estos números se cumplen las propiedades que ya demostramos: conmutatividad, asociatividad, existencia del neutro, existencia del inverso, y también se asocian. ¿Vale? Saludos chicos.